valientes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Crisbeli y estoy súper feliz y agradecida con Dios de que estoy una vez más aquí en el canal hablando de temas interesantes e importantes y llevándolas a la verdad de la palabra de Dios. Tenía tiempo sin grabar un video, tenía ya como 2 semanas sin estar aquí en el canal y me siento súper agradecida con Dios y súper bendecida de volver a estar aquí reintegrándome para volver a grabar videos y charlar un poco sobre estos temas. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y por supuesto, si al finalizar este video te gustó, le des un like y nos dejes tu comentario con tu opinión, obviamente con mucho respeto, por favor. Así que sin nada más que decir, comenzamos con este nuevo video. Y mis valientes, como pudieron ver en el título del video, vamos a hablar de un tema que es bastante polémico hoy en día. Hay países donde es totalmente legal y hay países que están debatiendo, que están poniendo sobre la mesa si hacer del aborto legal o no legal. Obviamente es un tema que por la polémica que tiene diferentes opiniones. Entonces el día de hoy vamos a darles nuestra opinión sobre este tema, llevándola a la luz de la palabra de Dios y por supuesto esperando y confiando en Dios que sea el Espíritu Santo guiándonos a nosotros, los que estamos detrás de todo este proyecto de Juventud Valiente, para poder darles a ustedes el mejor consejo y la mejor opinión que venga primeramente de parte del Señor. Entonces, sin nada más, vamos a empezar a entrar en contexto y a hablar sobre no solamente la parte bíblica, sino la parte científica y psicológica de lo que abarca este tema, tratando de tocar lo más profundo que podamos con muchísimo respeto, pero obviamente con la claridad y la verdad de la palabra de Dios. Nosotros como cristianos, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas, ya no vivimos para nuestras propias leyes o nuestros propios deleites, sino que buscamos cada día de nuestra vida agradarle a Él, buscamos cada día de nuestra vida honrarle a Él y en cada aspecto y decisión buscamos que se haga su voluntad y no la nuestra. Como nos dice Marcos 8:34, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo a Él, seguir a Jesús. También como nos lo dice Primera de Pedro 2:9, buscamos seguir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque somos un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios para que seamos como Él, para ser imitadores de Jesucristo, para ser santos como Él era santo. Y obviamente la palabra de Dios es la principal herramienta que nos ayuda junto con el Espíritu Santo para cada día seguir y hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios, como nos lo dice el Salmo 119:105, es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es la que ilumina nuestros pasos para nosotros poder decir cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Simple, si no leemos la palabra de Dios, si no escudriñamos la palabra de Dios, no podemos saber cuál es la voluntad de Dios o qué piensa Dios sobre ciertos aspectos fundamentales de nuestra vida. Entonces, por eso, obviamente que este tema lo vamos a ir desarrollando con lo que la palabra de Dios nos dice sobre estos temas. Obviamente que en la Biblia no nos dice específicamente el aborto, pero sí nos habla de temas que van en principio a lo que sería el aborto, como un principio fundamental a lo que sería el aborto. Y esto ya nos dice cuál es la opinión de Dios respecto a este tema. Cuando se toca el tema del aborto, la primera pregunta que surge es: ¿en qué momento surge la vida? Y aquí quiero que leamos el Salmo 139 del versículo 3 al versículo 16. Y dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar
una de ellas. Aquí podemos ver cómo dice que no, que o sea, mi embrión vieron tus ojos y dice que tú me formaste desde mis entrañas. O sea, Dios, nosotros sabemos, o sea, como cristianos consideramos, creemos, tenemos la fe, la convicción, como lo quieras llamar, de que Dios nos forma desde nuestras entrañas. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre hay vida porque es Dios el dador de la vida. Lo podemos, y esto lo podemos leer en Samuel, en Primera de Samuel 2:6, podemos leer cómo nos dice que Dios es el dador de la vida. Dice: Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Él es el dador de la vida. O sea, no podemos nosotros quitar la vida cuando Él es el que la da y Él es el que la quita. Nosotros no tenemos ahí nada que hacer porque Él es el único que puede permitir que un ser crezca en nuestro vientre. Es el único que puede dar esa vida para que ese nueva persona nazca. Pero ¿qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice la medicina sobre esto? Pues dice que desde que el espermatozoide y el óvulo se unen, surge lo que sería el embrión y posteriormente este embrión se convierte en un feto y poco a poco va tomando características humanas. Entonces digamos que obviamente desde el principio, desde que el óvulo y el espermatozoide se unen, va surgiendo, se va desarrollando esa vida en el vientre de la mujer. Por esta razón es que este tema tiene tanto debate y tiene tanta polémica y tiene tantas opiniones diferentes, porque realmente la ciencia considera que desde ese momento ya empieza a haber vida y en la parte cristiana, en la parte de la fe, consideramos lo mismo, que desde que está ese ser en nuestro vientre ya hay vida, o sea, ya hay vida porque Dios es el dador de la vida. Quiero que tomemos en cuenta algo muy importante dentro de nuestra fe y nuestras convicciones. Nosotros sabemos y creemos de que desde el momento en que Adán y Eva pecaron, la humanidad está caída. Muchas cosas, como es el aborto, son consecuencia del pecado. Todo es consecuencia del pecado, todas estas cosas son consecuencia del pecado que surgió de esa humanidad caída. Y si vemos en Génesis el panorama, después que Adán y Eva pecaron, surgió en ellos la vergüenza y por eso se escondieron de la presencia de Dios y buscaron taparse porque vieron que estaban desnudos. Y eso mismo pasa con el aborto y con otros pecados, en este caso porque estamos hablando del aborto. Cuando alguien ha abortado o cuando alguien comete un pecado, busca cubrir su vergüenza. Y eso es lo que se quiere hacer con poner estas leyes que aprueben el aborto legal. ¿Qué es lo que se busca? Pues bueno, se busca es justificar el pecado que hay detrás de estas leyes. Y asimismo pasa con muchísimas leyes más que se están haciendo hoy en día que van en contra de los principios de Dios y asimismo con otras cosas. Siempre cuando caemos en pecado buscamos justificar el pecado y alejarnos de la presencia de Dios y esto es lo que la humanidad ha venido haciendo desde el momento que hubo ese primer pecado, desde el momento en que la humanidad cayó. Desde el primer momento en que hay vida en nuestro vientre, nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer. Nosotros no tenemos el derecho ni la autoridad de matar a un ser que está creciendo, porque como les leía al principio, Dios es el que da y Dios es el que quita la vida y nosotros no tenemos por qué cometer lo que sería un asesinato, matar, porque esto es un pecado, uno de los pecados que incluso está en los mandamientos, el no matarás. Pero aquí surge una incógnita o digamos una de las frases típicas que se están utilizando digamos que para sensibilizar el aborto. Y es, ¿qué pasa si una mujer es violada? ¿Por qué una mujer violada tiene que cargar con un bebé que es producto de una violación? Y aquí quiero decir, primero, es que si leemos las estadísticas, el porcentaje de las mujeres que abortan por producto de una violación es muchísimo menor a las que abortan por producto de no violaciones. Luego, también quiero decir que Jesús no nos manda
a un pecado taparlo con otro pecado. Un pecado no podemos reaccionar con otro pecado. Sí, obviamente que delante de los ojos de Dios esa violación no estuvo mal, obviamente que esa violación es un pecado y obviamente que no debería de ser así. Pero nuestra contestación a eso no debería ser contestar con otro pecado que sería el asesinato, el matar. Debería de ser contestar con gracia, contestar con misericordia y con amor y creer que si Dios ha puesto esa vida en tu vientre es para algo, que Dios lo ha permitido y que Dios va a bendecir a ese niño a pesar de que haya sido producto de una violación que para nada estuvo bien y que delante de los ojos de Dios está mal. Pero también vamos a ir a la parte de la sociedad. ¿Qué pasaría si cada vez que se comete un crimen, cada vez que se comete un delito, contestásemos con otro delito? Porque obviamente una violación es un delito también para las leyes del mundo, para la sociedad. Entonces el aborto sería otro delito porque estaríamos matando a un ser que está vivo. Entonces, obviamente que si la sociedad utilizara este mismo sistema en todos los casos, el mundo sería un total desastre. No podemos contestar un delito con otro delito porque esto sería totalmente, o sea, sería la ruina total para lo que es para el mundo. Obviamente que no debe ser así. Si lo pensamos y lo vemos de esta manera, creo que muchísimas personas cambiarían de opinión sobre lo que es el aborto. Pero ¿cuál debería de ser la posición de nosotros como hijos de Dios para con esas personas que han tomado la decisión de abortar? Realmente nosotros lo que podemos hacer es obviamente no aplaudir el pecado, creo que esto lo he dicho en varios videos que toco estos temas. La iglesia no puede aplaudir el pecado porque Dios nunca nos ha mandado a que aplaudamos el pecado, ni que lo permitamos, ni que lo aceptemos. Pero lo que sí nos dijo es que el amor cubre multitud de pecados. Y nosotros lo que tenemos que hacer, nuestra misión es llevar a Jesús, porque Jesús en muchísimos pasajes podemos ver cómo Él respondía al pecado con amor, con gracia y con misericordia. Y eso es a lo que Él nos ha llamado a que hiciéramos, a que lleváramos su palabra, que predicáramos su evangelio, y su evangelio era perdonar, amar y poner gracia sobre el pecado, porque la gracia, porque el amor cubrían esa multitud de pecados, porque nosotros, aunque quizás algunos no hayamos abortado, aunque quizás no hayamos matado, aunque quizás no hayamos hecho eso, hemos cometido otros pecados. Y como ya sabemos, para Dios los pecados son iguales. Y no importa que tú digas una mentira o no importa que otra persona haya matado o haya decidido abortar o haya tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Al final, todos son pecados y delante de Dios un pecado es un pecado. Pero delante del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, ese pecado permite que la gracia de Jesús esté sobre nosotros y permite que tengamos esa salvación. Nosotros lo que podemos hacer es eso, dar amor, dar de gracia lo que por gracia hemos recibido, porque si nosotros o si yo he sido perdonada de cualquier otro pecado, yo también tengo que perdonar a una persona que esté con ese corazón contristo y humillado delante de Dios, porque obviamente que si una persona que ha tomado esta decisión de abortar se arrepiente y va a los pies de Dios con ese corazón contristo y humillado, que es el sacrificio más grande que Dios nos puede pedir, ese sacrificio con olor fragante a los pies de Dios, Dios la va a perdonar. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo que Dios, que es amar y nunca más volver a acordarnos de ello, porque nosotros no somos nadie para recordar el pasado de una persona. Al contrario, si Dios lo olvidó y si Dios nos dice que restaura y que todas las cosas son nuevas, pues nosotros mismos como iglesia tenemos que hacer lo mismo, porque somos llamados a llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz y mostrar ese amor tal cual como Jesús lo mostró.
Y por supuesto que la iglesia tiene que dar mucha consejería y tiene que orar y entra un proceso de oración y de intercesión y de restauración para esa persona que haya tomado esa decisión pero que esté arrepentida. Porque incluso si vamos a la parte psicológica, hay estudios que dicen que el 50% de las mujeres que deciden abortar caen en depresión y que entre el 10 o el 15% pueden caer en ansiedad. Entonces, es algo que realmente produce un peso tremendo en una persona cuando decide abortar. Entonces, la iglesia ahí es donde más tiene que entrar en esa restauración, en esa sanidad para esa persona, para ese corazón, para esa vida, para que pueda restaurarse y pueda vivir esa nueva vida que Dios tiene preparado para los que se arrepienten y deciden amar y creer. Acerquémonos al trono de la gracia para recibir misericordia y pronto auxilio. Es uno de mis versículos favoritos y es algo que realmente todos los días deberíamos de vivir y deberíamos de compartir con las personas que nos rodean. Que cada persona que esté arrepentida por cualquier pecado, sea aborto o sea otra cosa, que se acerque al trono de la gracia, al trono de Jesús, al trono del sacrificio que Dios ha hecho por nosotros, enviando a su único Hijo a morir por nosotros, no para condenarnos, sino para salvación y vida eterna, acercándose a ese trono de gracia para recibir misericordia, restauración, sanidad y pronto auxilio, porque Dios no va a cerrar la puerta. Dios está ahí buscando que tú te arrepientes, esperando que tú te arrepientes del pecado, esperando que nosotros nos arrepintamos del pecado y vayamos a sus pies, a su trono de gracia, lo dejemos entrar en nuestras vidas y lo dejemos que Él trabaje y que nos sane esas heridas que la vida nos ha causado. Obviamente que el aborto es una mala decisión, obviamente que no es la decisión más sabia que deberíamos de tomar, pero hay personas que lo han tomado por diferentes circunstancias y lo que yo sí sé es que sobre cualquier circunstancia, si vamos a los pies de Dios, si vamos a la misericordia de Dios, Él está ahí dispuesto a perdonarte totalmente, porque para eso antes Él ya envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y bueno, mis valientes, este ha sido todo el video de hoy. Espero que haya sido de muchísima bendición y edificación para cada uno de ustedes. Les mando un abrazo y muchísimas bendiciones a cada uno de los que nos están viendo a través de este medio. Y por supuesto les invito a que nos dejes un comentario con tu opinión, nos des un like, te suscribas a nuestro canal, actives las campanitas de notificación y nos sigas en todas nuestras redes sociales, porque ahí estamos súper activos. Y sin nada más que decir, recuerden que el reino de los cielos lo arrebata los valientes. Bye. Conmigo, dime que encontró a mí. Si Dios es conmigo, dime que encontró a mí. Si Dios es conmigo, dime.